Buen día. Acompáñenme a darle un cálido saludo a la familia de internet. Dígale que ustedes están contentos de estar aquí y nos sentimos felices con aquellos que a la distancia, ya en distintos lugares, reciben de esta administración, de esta casa apostólica, y nos sentimos muy agradecidos con todos los amigos, hermanos en las naciones que nos acompañan, que nos respaldan con sus oraciones, con sus ofrendas y con todas las demostraciones de apoyo a nuestra tarea desde aquí, desde Houston para las naciones. Así que muchísimas gracias a todos los que están en sintonía y a ustedes aquí presentes. Ya saludó al que está atrás suyo, mírelo y verá que es el que te debe, así que aprovecha para cobrarle. Muy bien, en esta mañana quisiera leerles en Efesios capítulo 4, por favor, vaya conmigo, Efesios capítulo 4, verso 20 y 21. Pablo dice: mas vosotros no habéis aprendido así. O sea, de esta manera no es que lo han aprendido. Ustedes han aprendido a Cristo. ¿Cómo se aprende a Cristo? Él dijo en el versículo 22. Primero, si realmente tú le has oído, diga oído. Dos, que Él te haya enseñado, haber sido enseñado por Él. Y tres, enseñanza que tiene que ver centrada en la verdad. ¿Cuál verdad? La que está en Jesús. No es la historia que está en la Biblia, sino la verdad que está en Jesús. Así que en esta mañana yo quisiera mirar tres aspectos importantes. Diga oír, ver y conocer a Cristo. Lo primero que queremos afirmar es: estas experiencias son posibles por la iluminación del Espíritu y la revelación de la palabra. Ninguno puede tener estos ejercicios espirituales basado en su capacidad, en su facultad propia. Esta es una acción divina. ¿Dónde están los hijos de Dios? Son los que están facultados por diseño, naturaleza y propósito de Dios, que puedan oír, ver, conocer a Cristo, aprendiendo sus realidades. ¿Y qué es lo que nos trae todo esto? La capacidad de ir creciendo en la gracia y en el conocimiento, hasta, por eso dice Efesios 4, hasta que todos, diga todos, ese todos te incluye, todos lleguemos a esa plenitud, a esa medida del conocimiento de Cristo, porque el plan original de Dios es darse a conocer. Esta es la vida eterna, que le conozcan a Él. Y la forma como Dios da a conocer todos los tesoros de la sabiduría, de su conocimiento, son en Cristo. O sea, si Dios quiere darse a conocer, Él lo ha hecho evidente, posible a través de Cristo. Por eso es que dice Pablo que todos tenemos que en verdad aprender a Cristo. Y en Cristo descubrimos toda aquella gracia dada en una salvación tan grande. La salvación es el trámite legal que Dios hace para que cada uno de sus escogidos puedan justamente participar de esta realidad eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y nosotros podemos
aceptar que una de las falencias que muchos creyentes tienen hoy es la falta de un conocimiento real, o sea, si en verdad han aprendido a Cristo. Una cosa es que tú te congregues y escuches sermones bíblicos, conozca pasajes de la Biblia, pero eso no significa que en verdad has aprendido a Cristo. Ese aprender va ligado a aprender, a asir esa realidad de esto me tomo y lo hago el ancla firme de mi fe para llegar a la convicción que Pablo decía, yo sé en quién he creído. Diga, conocimiento te da certeza, te da convicción de quién y qué es lo que tú has creído. Y una de las riquezas justo de los hijos es poder comprender la obra consumada. Por eso siempre el Espíritu que nos revela las realidades de Cristo nos lleva a una legalidad. Porque en la legalidad de Dios es que tengo la realidad propia de que eso es así. O sea, la cruz siempre va a ser el eje central desde el cual Dios dará a conocer todo lo que se propuso llevar a cabo, de reconciliar, redimir, restaurar y reunir todo en Cristo. Por eso se trata de Él. Ahora bien, cuando cada uno de nosotros puede vivir en estas realidades, día a día nosotros vamos a manifestar lo que Cristo es en nosotros. Pablo oraba una y otra vez por los creyentes en Colosas, en Éfeso, en Tesalónica, para que todos ellos, escuche, dice, ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Pero dice que esa llenura es experimentada, según el verso 17, cuando nosotros podemos conocer, diga conocer, las multidimensiones de la gracia y del amor de Dios impartido en Cristo. Y dice que es con todos los santos. Quiere decir que ni tú ni yo individualmente podemos lograr la plenitud. Pero cuando lo que cada uno ha recibido del Señor, aprendido a Cristo, corporativamente lo integra, es que todos llegamos. Vamos, dile al que está al lado, lo que conoces de Cristo, lo que tienes de Cristo, me complementa. Ese pleno conocimiento es cuando cada uno de nosotros puede, entonces, participar de las realidades de vida. Muy bien, quiero poner entonces estos tres principios, y que ya les dije, no es un asunto de una técnica humana, así que no puedo darte aquí los 7 pasos para llegar a conocer esto. No es de las 10 reglas para lograr este conocimiento. Dije, obra del Espíritu, por iluminación, ejercicio en las Escrituras, por revelación. ¿Qué es lo primero? Diga, oír con fe. El oír, dice, si habéis oído. Pero el oír es una facultad del Espíritu donde se ejercita fe. Cuando la palabra, la fe del Hijo. ¿Por qué? Porque el oír viene es solamente cuando la palabra es comunicada y la fe se sustenta en la palabra que ha entendido. Diga, oír con fe. Por eso es que se exhorta a los creyentes de Hebreos es a que ellos puedan oír con fe. Porque una cosa es escuchar. Está allí usted escuchando ruidos, sonidos, palabras de esa persona, pero el oír con fe es una disposición del Espíritu, de que mi ser interior intencionalmente quiera comprender lo que Dios dice.
Por eso, si oyeres hoy su voz, tienes que atender. Diga atender. Y si puedes atender, vas a entender lo que detrás de esa voz se comunica. Porque la voz de Dios no solamente es un sonido, sino que encapsula una palabra. Y esa palabra tiene poder. Esa palabra genera fe y esa palabra no es lanzada al vacío a ver si de repente alguien la toma. No, Dios no está jugando a los dados cuando habla. Él no lo hace por suerte o al azar. Su palabra es dirigida ¿a quiénes? Al que tiene oídos para oír. Escuche, su palabra es para todos los hijos. Pero no todos los hijos están en la disposición de tener un oído atento. Por eso es que Pablo amonesta a los creyentes de Galacia, porque le dice: ustedes no son coherentes con la obra de la cruz. No viven en las realidades de la obra consumada. Están mezclando asuntos de la ley porque no han entendido la palabra de gracia. Son tardos, están hechizados. ¿Acaso ustedes recibieron el Espíritu por alguna acción humana? ¿No fue por oír con fe? ¿Acaso ustedes no vieron los testimonios de señales y prodigios y la suministración de esta gracia por algún ejercicio humano o religioso, sino por oír con fe? Subraye allí en Gálatas, oír con fe es el requisito básico para aprender y conocer a Cristo. Diga, oír con fe. Entonces, una cosa es que usted asista a una reunión, escuche un sermón bíblico, ahí oyó un mensaje motivacional, y algunos creen que eso genera fe. No, no confunda motivación con fe. La fe es una convicción, no una emoción. Usted debe saber que entendió, que conoce esas realidades, porque ha oído en tu experiencia de palpar, de percibir lo que estaba detrás de la voz. Fue el testimonio de los apóstoles. Ellos aseguran que lo que han dicho no es producto de su imaginación. No es cuestión de repetir tradiciones reinterpretadas en el Evangelio. No, ellos una y otra vez dicen: lo que nosotros hemos dado a conocer a ustedes es lo que Dios desde el principio en Cristo, que es el principio de todo, se propuso dar a conocer. Por eso dice: lo que hemos oído. ¿Lo que hemos qué? Oído, tienes que oír. Luego dice: lo que hemos visto, esto hemos dado a conocer. Diga, oír, ver, conocer. ¿Por qué? Porque lo hemos palpado, lo hemos comprobado en nuestras vidas de que es realidad. Lo hemos manifestado. Nadie puede manifestar lo que en su vida no es una realidad y una experiencia, porque la manifestación viene acompañada de un testimonio. Por eso dice: eso es lo que testificamos, y lo que testificamos es de un hecho verídico, no de una información de segunda mano. Nosotros anunciamos justo la vida eterna, la que se nos manifestó cuando el Padre nos reveló al Hijo. Y vuelve y dice: esto es lo que nosotros hemos visto, esto anunciamos. Y dice Juan: y estas cosas se las digo, se las escribo, para que su gozo sea pleno, para que su experiencia sea real. Entonces, diga, oír con fe. Y la palabra fe, del griego pistis, aquí la idea
no es de un asunto religioso, místico o como alguien, un sentir de una fe ciega. No, no, es una acción inteligente. Porque de hecho la palabra fe de pistis es de persuadir, llevar al conocimiento, estar de acuerdo con, tener confianza en. Por eso la fe te da esa certeza. No es una cuestión imaginaria o ilusa. La fe no es algo místico. La fe es una acción inteligente de lo que tú has sido persuadido. Persuasión es el hecho de que tú tienes certeza de algo que es real. Entonces, para que la verdadera fe llegue, la verdad tiene que ser declarada, revelada. ¿En quién se presentó esa verdad? ¿En quién? Cristo dijo, yo soy la... Ok, no puede existir una fe verdadera si no está sustentada en quien Dios declaró que era el autor y consumador de ella. Por eso es aprender a Cristo. La gente puede tener fe en los santos, puede tener fe en las ánimas, puede tener fe en lo que quiera, pero no es la fe genuina, la fe verdadera, la que nace de Dios. Solamente es conocido en Cristo. Diga, la fe de Cristo. Y eso es lo que se trata de oír con fe, es de oír las realidades que están en Cristo. Por eso, cuando oigo con fe, pero cuando escudriño las Escrituras, voy a tener el testimonio que dijo Jesús, ellas dan testimonio de mí. Por eso cuando un hijo de Dios tiene una disciplina espiritual de inquirir, de indagar en las Escrituras, no para encontrar la promesa que le dé aliento en su crisis, no, en encontrar la verdad que está en Jesús. Ahí es donde viene la dirección para entender esa Escritura que te revela a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú vas a oír la voz de lo que Dios habla en el Hijo. No importa si en otro tiempo fue tipo sombra o figura, pero era Dios hablando a través del Hijo. Y ahora en el nuevo pacto nos habla la verdad presente, la que está a la mano, la que es inmediata para mí. Cuando hago ese ejercicio es donde puedo responder al mensaje. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las que están facultadas para oír su voz? Por eso Él les dio el sentido de pertenencia. No dijo las ovejas, mis, las que son mi propiedad, que las he redimido, las he tomado para mí y están bajo mi cuidado. Ellas son las que oyen mi voz. Yo escucho esa voz por el Espíritu a mi espíritu. Yo escucho esa voz por la palabra que me es iluminada, mostrándome a Cristo. ¿Y cuál es la respuesta? Diga, me siguen. Note entonces que el Dios, cuando te da una palabra de instrucción, es justamente para la obediencia. Aquí es donde muchos, como los religiosos de la época que Jesús dijo, ustedes oyen mis palabras, ustedes escuchan, pero ustedes no las reciben, no las creen. Y Jesús entonces nunca les dio a conocer a ellos jamás ningún misterio del reino. Ellos oyeron las parábolas del reino, pero nunca entendieron los misterios del reino. ¿Para quién son los misterios, los secretos, los tesoros escondidos? Diga, para los que oyen su voz y la siguen. Muy bien. Hoy en día
existe una ansiedad y búsqueda, yo diría, mística de mucha gente de que quiero que Dios me hable. Vine aquí por una palabra, dicen algunos, y van buscando al profeta. ¿Dónde está el apóstol? ¿Dónde llegó el que tiene el rema de Dios para mí? Y están justo con una, como dijo Pablo en Timoteo, con una comezón de oír, pero de oír algo que les guste, algo novedoso, o a ver que enseña que el otro no haya dicho. Ellos no están con la intención realmente de aprender a Cristo, de oír y caminar en su verdad. Ellos quieren es informarse de una novedad bíblica, y existe ese comezón de oír. ¿Qué es lo que pasa? Es gente justo que tiene una deficiencia, dice, de la sana doctrina. Como no tiene una instrucción saludable, entonces enfermo emocional o con crisis espiritual, él va buscando la palabra. Y esta gente, justo sus vacíos, tristemente lo llenan con maestros, instructores y predicadores que de sus propias concupiscencias, que quiere decir deseos desmedidos, no necesariamente es que es un adúltero o un fornicario. La concupiscencia es un deseo desmedido que puede ser al dinero, al reconocimiento, al autoritarismo. Es decir, no importa cuál sea el deseo desmedido que este charlatán tiene, se vale de la palabra para seducir a estos que quieren oír. Y entonces, ¿qué es el fenómeno? Pablo dice, escuche lo que pasa: se apartan de la verdad. ¿Qué es lo que se apartan? La verdad que está en Jesús. No escuchan conforme a la verdad que está en Jesús. No aprenden conforme a la verdad que está en Jesús. Y se vuelven, ¿a qué es lo que se vuelven? A las fábulas, a las historietas, a las alegorizaciones que usan de la Biblia, a todas esas cosas que son producto de su propia imaginación, leyenda, fábula, mitos, y eso es lo que muchos creyentes hoy tienen como soporte de fe. Entonces, ahí es donde necesitamos recordar las palabras de Pedro. Ustedes, en vez de estar buscando la novedad, dice, deseen como niños. Es una comparación. De verdad, la palabra, pero es la palabra no adulterada. Y esa palabra adulterada es justo la que carece de mezclas. Adolos es la palabra allí. Dolo es falsedad, es truco, es engaño. Está diciendo que no tiene ningún truco. Es una palabra que no está mezclada con ninguna fábula. Es dicha en la realidad, porque lo que expone es a Cristo, no la opinión o apreciación del predicador, sino de la verdad que está en Jesús. La palabra no adulterada es la que tu espíritu está diseñado para oír, entender y recibir, porque el espíritu de verdad, ¿cuántos lo tienen? Y que es uno contigo. Él no acepta ninguna información que no sea conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso se llama el Espíritu de verdad, que mora en nosotros, que está en nosotros, y que su acción primaria es llevarnos al conocimiento de la verdad en Cristo, porque Él toma de Cristo y nos lo hace saber. Entonces, una palabra no adulterada, usted la va a definir porque no tiene ninguna mezcla, no hay ningún yo opino, a mí me parece, y le añade algo, sino que declara lo que dice el Señor. Y esa era una de las, yo diría,
propiedades que tenía Pablo y que le endosaban esa autoridad de enseñar. Porque cuando él escribía, esto recibí del Señor, y cuando tenía que dar algún criterio, decía, esto digo yo, no el Señor. Hoy la gran mayoría, el Señor no dice, y ellos lo declaran como, así dice el Señor. Y la gente escucha, es que ese es el engaño. Porque el que lo está hablando dice, tengo una palabra del Señor, así te dice el Señor. Y ya entonces se les crea a ellos la aceptación de que si es que Él lo dijo, que el Señor dice, es verdad. Pero no es conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando hay una imaginación, un pensamiento, una opinión, una tradición humana mezclada en el mensaje, es una palabra adulterada, aunque lo que esté diciendo esté en la Biblia. ¿Escuchó usted eso? Porque no es asunto de que diga algo de la Biblia, es que enseñe conforme a la verdad que está en Jesús. Por otro lado, tampoco tú puedes aceptar lo que dice porque hay buena intención. Pero es que ese pastor es muy sincero, es muy noble. Sí, yo puedo ser muy sincero, muy noble y con buena intención, pero estar sinceramente engañado. ¿Y por qué? Porque no estoy diciendo el mensaje conforme a la verdad que está en Jesús. No es el hecho de que él es una persona sincera. Sí, sincera, pero no en la verdad. La verdad está sustentada, escuche, es en lo que el Espíritu revela. Por eso tengamos cuidado cuando escuchamos de que alguien está hablando de Jesús. Porque hable, porque ore en el nombre de Jesús, no me indica que es conforme a la verdad que está en Jesús. Acción del Espíritu, revelación de la palabra. Jamás ni el Espíritu ni la Escritura en la palabra va a contradecir y negar la verdad que está en Jesús. Por eso, aquí es donde el oír con fe es un asunto de disposición en el que de verdad quiere entender y aprender a Cristo. El que tenga oídos para oír, oiga. Es una facultad de Dios. Y entonces la disposición de oír es saber lo que Dios me comunica en el Hijo, donde está toda la verdad divina. Una y otra vez se lo afirmó a sus discípulos y es claro, categórico e inamovible para nosotros también. Desde el cielo el Padre lo dijo: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo plena satisfacción. Por lo tanto, dígalo conmigo, solo a Él oíd. Vamos, no escuche eso. ¿Qué es lo que nos dice el Padre? Solo, sin añadirle nada de la ley, ni tampoco dejarse ilusionar por los profetas. Ni Moisés ni Elías tienen participación en esta economía, porque ahora Dios solo nos habla es por el Hijo, en quien la ley y los profetas ya tuvo cumplimiento. Diga, sin mezclas. Solo a Él oíd sigue siendo algo determinante para poder comprender el mensaje que está detrás de la voz. Es Dios tan celoso en esto
que cuando advirtió a los creyentes hebreos de la solemnidad y responsabilidad de escuchar, dijo algo: yo soy fuego consumidor. ¿Sabe en qué contexto está esa declaración? Cuando en el versículo 25 les dijo: miren, que no desprecien, que no desechen al que nos amonesta. Oíd bien al que habla. Lea ese versículo. Y ahí, en ese contexto, es que da la sentencia final. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo celoso de lo que es su palabra. Y Él no va a permitir ninguna mezcla ni ningún asunto que no sea conforme a la voz, a quien por medio de quien Él habla. Diga: solo a Él oír. Oír es la facultad del Espíritu para revelarnos la palabra. Segundo, diga: ver. Ver en el Espíritu, ver por el Espíritu. Apocalipsis 1 nos muestra la experiencia justo. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? ¿La revelación de qué? Muy bien, diga: la revelación de Jesucristo. Léalo así, Apocalipsis 1:1, de eso se trata. Diga: la revelación de Jesucristo. ¿Dónde se origina? ¿De quién se trata? ¿Y en quién concluye la revelación? Diga: Jesucristo. Pero nadie puede tener acceso a esa revelación si no tiene la experiencia de quien la recibió. ¿Quién recibió la revelación de Jesucristo en Apocalipsis? ¿Quién? ¿No escuché? Juan. Pudo ser Pedro. O sea, la revelación de Jesucristo para ti es tu propia experiencia y no puede ser distinta a lo que Dios declara. Pero para poder ver lo que Dios revela, yo tengo que asumir la posición que Dios me da. Esa es la clave que Juan nos habla. Diga: estaba yo en el Espíritu. Le pregunto, en su circunstancia y condición, ¿de verdad estaba en el Espíritu? ¿Dónde estaba? Según él lo dice: estaba yo en la isla de ¿qué? De Patmos. En Patmos lo que voy a ver es la tortura del emperador, la escasez y la condición. O sea, en Patmos es mi geografía, pero no es mi realidad. Para tener la revelación de Jesucristo, yo tengo que romper con el entorno que la situación me dice. La isla de Patmos, esa no es realmente el lugar donde Dios revela. Es que Dios tendrá que llevarte a los desiertos. No. La única forma donde Dios va a llevarte para revelarte a Jesucristo es eso. Diga: en el Espíritu. Y puede ser encima de un auto lujoso, en una casa lujosa, en una choza, o como Juan en Patmos solitario. Porque la geografía, la naturalidad de las cosas no es lo que determina que el escenario sea propicio. El día que tengamos, hermano, esto, aquello, lo demás, y pongamos luces y traigamos esto no. Aquí está lo necesario. Diga: estaba yo en el Espíritu. Y segundo, que usted conozca: estaba yo en el día del Señor. Dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son? El día del Señor. Si tú no entras justamente a la cosmovisión de lo eterno, lo temporal te distrae, lo que está viendo alrededor te confunde. La revelación de Jesucristo solamente es posible estando en el Espíritu y en el día del Señor, que ya aprendimos, no es un tiempo cronológico de 24 horas. Marca justamente la consumación de lo eterno en el tiempo.
de un día que trasciende las horas, de algo que te conecta más allá de tu temporalidad, te hace ver la eternidad revelada en Cristo. Estando yo ahí, fue que oí la voz que me decía: la voz siempre te hablará de Él. Yo soy. ¿Qué oyó Juan? Oh, él, como judío, conoce justamente de la revelación del nombre, de una identidad, esencia y naturaleza divina que es más allá de la circunstancia. Cuando escucha el yo soy, está diciendo el que es siempre, y entra en el tiempo justo para revelar lo eterno, del que va por encima de lo temporal, del que es en la inmediatez de las cosas cuando las declara, que no necesita historia, ni tiempo, ni proceso para que lo que dice sea verdad. Cuando Él lo declara en el instante mismo, es yo soy. Cuando escucha esa declaración, me volví para ver la voz. ¿Tú puedes ver la voz? La voz no se ve, la voz se escucha. Pero aquí es cuando tú entras en el espíritu y rompe lo natural y las limitaciones justamente de la materia. En el espíritu sí puedes ver la voz. Porque la voz, te dije, no es un sonido. La voz es la encarnación misma del verbo, de la palabra del Dios que se revela y que te va a mostrar. No es algo, sino alguien. Diga: el alfa y la omega, el principio y el fin, al gran yo soy, a Cristo Jesús, al primero y el último. Oh, gloria a Dios. Diga: yo soy. Muy bien. Ver al único y al que es uno con el Padre. Ver que jamás, dije, va a estar en la facultad del hombre natural. Pablo lo enseñó. El hombre natural no puede percibir, entender, conocer, oír y saber estas cosas. ¿El hombre qué? Diga: yo no soy. Tú eres el hombre espiritual, el renacido en Cristo, donde ya no son tus capacidades académicas, tu estatus social, tu precedencia racial, lo que te califica para conocer la voz. Es esa nueva creación. Como nueva criatura tiene un diseño propio. Las facultades divinas allí te han sido dadas en esa naturaleza divina para poder oír las cosas espirituales. Y las cosas espirituales no son cosas, son realidades reveladas en Cristo. Diga: en Cristo. Pablo dijo algo justamente del hombre natural. Léalo conmigo, tal vez aquí en Colosenses 2:18. Nadie les prive a ustedes de su premio, de la ganancia que tienen de oír, conocer, ver las realidades de Cristo. Algunos presumen humildad, dan culto a los ángeles, está hablando de los filósofos griegos, maestros gnósticos, y aún tal vez algunos judaizantes que tenían inclinación de estas cosas, se entremeten, escuche, en lo que no han visto. ¿De qué es lo que ellos se creen, que opinan, que se enseñan y que saben? De lo que no han visto. La tradición dijo, el filósofo tal habló. O sea, ellos recopilan una opinión de algo que no conocen, no han visto. ¿Y cómo es que lo hacen? Pues porque están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Se creen estudiados, se creen académicos, se creen ellos sabios en su propio criterio, pero no se han agarrado, no se han aferrado de la cabeza que es Cristo.
Bueno, no a su hermano, pero sí a algunos, habría que decirle: no te entrometas en lo que no has visto. Porque justamente he dicho que el nivel más alto de ignorancia no es el que desconoce, sino el que discute lo que no sabe. Hay gente, no ha visto, no ha aprendido y quiere refutar, porque lo hace desde su propio criterio. Aquí no estamos en un punto de conflicto de ideas. ¿Y tú qué opinas? No. ¿Qué es lo que has recibido del Señor? Que has visto, que has oído y que has aprendido. Lo has tomado para ti y que lo va a manifestar. Porque si no hay manifestación de esa verdad, no fue realmente aprendizaje. Fue información de un conocimiento. Porque el aprender a Cristo, inevitablemente verle, conocerle y oírle genera transformación. Por eso nosotros todos somos transformados. ¿Cuándo? Cuando le miramos, cuando le escuchamos por el Espíritu. Si no fue el Espíritu que te reveló a Cristo, tu vida no sufrirá ningún cambio. Tu vida no cambia por oír sermones evangélicos o por venir a una reunión. Tu vida va a ser transformada por verle, por conocerle a cara descubierta. Diga: oír. Siempre Dios va a provocar aquellos corazones que quieren conocerle. Aún Dios en su soberanía provocó que unos griegos habían oído filosofía, habían oído ciencia, tantas cosas, pero ahí en su interior sabían de que los criterios de Sócrates, de Platón o de cualquier otro filósofo no eran la verdad. Estaban buscando la verdad, pero no era un asunto de filosofar de ella, era de encontrarla, la manifestada, la encarnada. Y llegaron a Felipe y le dijeron estos griegos: queremos ver a Jesús. Llegará un momento en que todo ser humano tendrá que venir a esta realidad. Busqué en la ciencia, en la filosofía, en el placer, en el poder, encontrar mi plena realidad. Y hay un vacío existencial que nada ni nadie hasta ahora ha podido llenar. Y es la oportunidad para que nosotros, como Felipe, le señalemos el camino. Queremos que veas a Jesús. Ese es el momento en que Jesús, cuando escucha esto, anuncia su momento. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea manifestado, sea glorificado. Es la exposición de la verdad absoluta y suprema que desde el comienzo hasta el fin Dios se propuso revelar, y ahora la exhibe públicamente en la cruz para que judíos y gentiles sepan el testimonio que aparece allí escrito en los 3 idiomas conocidos, en el latín, en el griego y en el hebreo. Este es el Rey. Aplauda su nombre. Oh, aleluya. Sigue siendo en el que el Dios eterno ha hablado. Wow. Se me fue el tiempo y estoy en la introducción. No. Quisiera animarte a que el ver por el Espíritu a Jesús es un plan de Dios con tu vida. ¿Cuántos son escogidos? No te morirás sin poder ver en tu vida la realidad. Jamás podrás morirte esperando ver lo prometido. Que ni siquiera Simeón, un sacerdote del antiguo pacto, a quien el Espíritu le ha dicho: no morirás hasta que tus ojos vean al Santo de Israel. Y allí estuvo el anciano con la expectativa: oh,
Dios me dijo que no me voy a morir. No me importa si me anunciaron cáncer. Dicen que tengo artritis, que ya el Parkinson me da las últimas horas. No me importa el diagnóstico de los médicos. Yo sigo creyendo la palabra. Él me dijo que no me moriría. Así que aunque sea doblado, voy a ir al lugar donde será presentado. Y él vio muchos niños presentados, porque él era sacerdote. Pero cuando vio, diga vio, ese era el momento en que sus ojos se abren para tener testimonio y verlo en sus brazos. Ahora, Padre, despide en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto. Diga, los míos también. Dios no va a permitir que tengas un niño en brazos. Es que veas a Cristo impartido, conocido en ti, realidad, revelado como lo hizo con Pablo. Yo te aseguro que el final de tu día no será de oscuridad espiritual. Al contrario, en su luz vendrá más luz. Que seas anciano no quiere decir que te quedaste sin visión. Como Simeón podrás ver expresiones más grandiosas de Cristo, porque serán en tu espíritu que no envejece. Tu cuerpo se puede enfermar, pero tu espíritu está calificado, capacitado, diseñado para ver a Cristo. Y finalmente, diga, conocer a Cristo. No de Cristo, conocer a Cristo. Y quiero tomar un relato que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, usted lo sabe, para que vea la diferencia entre lo que es conocer de Cristo y conocer a Cristo. Le pido que lo lea en casa para que indague otros detalles que no voy a mencionar, pero solo son estas dos cosas. Aquí va Cleofas y su compañero rumbo a Emaús, y de repente van hablando, un poco desconsolado de lo que ha ocurrido. ¿Qué pláticas tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Escuche la respuesta. ¿Acaso tú no eres el único forastero que no ha sabido de las cosas que han ocurrido? ¿Cómo le llamaron? Era Jesús, un extraño. No, ¿qué cosas? Y le hablaron de Cristo. El relato. Oh, no, pues de Jesús Nazareno, varón poderoso en palabras y que conforme a las escrituras, a la ley, esto, aquello. Y empezaron a hablarle de Cristo. De Cristo. Le hablaron lo que sabían de Cristo. ¿Y cómo lo sabían? Porque leían. Y una cosa es lo que tú lees en la Biblia de Cristo, a que el Padre te revele a Cristo por la palabra. Por eso Él toma el espacio y entonces dice, le abrió las escrituras. ¿Qué les abrió? Vea, lo que ustedes han leído yo se los voy a explicar. En la ley habla de mí, los salmos hablan de mí, los profetas, le recorrió todo lo que las escrituras que ellos tenían hablaban de Él. Ese soy yo. Luego dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran quién era Cristo revelado en las escrituras. Y luego, para saber de qué era el cumplimiento de la ley y los profetas, les lleva al pacto, les partió el pan. Recuerde que son discípulos judíos, saben lo que es el partimiento del pan. Lo asocia con la obra de la cruz, del cuerpo partido. Y cuando les dio el pan, se le abrieron los ojos. Diga, las escrituras, el entendimiento y los ojos. Y aquí es donde viene la diferencia. Y le reconocieron. Ahora sí. ¡Ay, tú eres! ¡Quédate con nosotros! Y eso es lo que ellos van a salir a predicar luego y testificar. Lo hemos visto. Sí vive,
porque se reveló a nuestro espíritu, no nuestros ojos físicos. O es que ellos no tenían ojos físicos, ¿eran ciegos? No, ellos tenían ojos. Entonces, ¿qué quiere decir que le abrió los ojos? Pues los ojos del Espíritu, para ver la realidad de que no era el Jesús Nazareno que ustedes hablan. Yo no soy Jesús de Nazaret, yo soy el Hijo eterno, que la Escritura, el Padre da testimonio de quién soy yo. Aleluya. Diga, ver, oír y conocer. Pablo llegó a ese conocimiento. Escuche, 1 Corintios 9:1. No soy yo apóstol, dice él. No soy libre. No he visto a Jesús de Nazaret, dice él. No, a Jesús nuestro Señor. ¿Dónde estaba la autoridad de su apostolado? ¿Ser de la escuela de Gamaliel? ¿Haber él tenido un éxtasis? No, en que he visto a Jesús. Y la pregunta, ¿Pablo de verdad vio a Jesús? ¿Él estuvo con los 12 antes de la cruz? Entonces, ¿cómo me dice que vio a Jesús? Yo he visto a Jesús no según la carne, yo lo he visto en el Espíritu. ¿Y dónde lo vio? ¿En una nube, sobre un caballo? No, cuando el Padre le plació darme a conocer, revelar a su Hijo en mí. ¿Dónde es que lo vas a ver? ¿Dónde es que lo vas a oír? ¿Dónde es que lo vas a conocer? Diga, en mi ser interior, en el Espíritu, por el Espíritu. Y eso es lo que va a traer seguridad a tu testimonio. Pablo lo dijo. Yo, oh rey Agripa, mi excelentísimo Félix, a los grandes y poderosos, yo les doy testimonio, no de mi trayectoria en Israel. Yo les estoy hablando a ustedes de la realidad en mi vida. ¿Cuál es la realidad en mi vida? Escuche que este arrogante religioso, fanático perseguidor, no sabía de qué se trataba hasta que yo fui humillado. Y allí postrado en tierra quedé ciego. Mi conocimiento natural se desvanece, mi vista física se pierde, pero mis ojos espirituales vieron y mis oídos escucharon la voz del Señor que me dijo: ponte en pie. Póngase de pie, por favor. Para esto me he aparecido a ti. Para esto. Primero, para que oiga su voz. Segundo, veas al justo. Y 3, seas testigo de las realidades en que me he aparecido, me he revelado, me he manifestado y me manifestaré a ti. Oh, gloria a Dios. Lo que quiero decirte es, linda aquella experiencia de hace 5 o 7 años donde oíste, recibiste, oh, gloria a Dios. No, no era suficiente. Ya el Señor se te ha aparecido, pero Él se aparecerá a ti, porque las dimensiones infinitas del Cristo que se te revela no pueden ser reducidas a una experiencia personal ni a un texto bíblico. Eso va más allá de la Biblia misma y de tu experiencia propia. Es de un continuo aparecer, y oro para que el Espíritu de gracia nos permita verle hoy en nuestra propia realidad, no importando cuál sea el Patmos en que tú te encuentres. Lo importante es que estás en el Espíritu y vives el día del Señor, el tiempo más extraordinario, el momento de cielos abiertos para ver al que tiene que ser visto. Oh, aleluya.
que este conocimiento de Cristo produzca convicción, esa pasión de ser testigo y de hablar, y nos dé a nosotros un crecimiento de gracia y de gloria. Y oro que estas palabras puedan dirigir sus corazones para que diga oír, ver y conocer a Cristo como vida. Todo. Y que se convierta realmente en una sed insaciable de día a día estar bebiendo de esa fuente inagotable. De tal forma que lo único que podamos desear es solo Cristo y nada ni nadie más que Cristo. A Él sea la gloria. Aplaudimos su nombre. Gracias, Padre. Levanta tus manos. Levanta tus manos, adora al Señor, dile gracias. Vamos, por un momento, dile gracias, Gracias, Padre.